de Batman, ¿no? O sea, el Cártel del Pacífico viene a ser como The Dark Side, ¿no? O sea, el cual te hace un servicio social. Entonces, en mi poblado ya ha bajado un poco, porque ya agarraron algunos, pero de repente agarraron a la gente, lo mataban por rata. Y le ponían por rata, porque era rata. Entonces, es un servicio a la comunidad realmente muy bonito. De formación cívica y ética, la escuela para padres, bueno, la familia se respeta, es un asunto muy bonito, toda esta parte de promoción de los valores familiares. Esta es de educación física, este es un ensayo, ¿cómo se llama? Es un simulacro de balazos en una guardería en Matamoros. Entonces la revolución, sí, es un asunto no solo académico, también involucra la educación física, es un asunto muy bonito, va cambiando todo. Y claro, hay unas respuestas frente a esto, uno de ellos es pena de muerte, y hay algunas otras de otro tipo, pero digamos, ¿qué genera esto? Que a mí de repente, hoy nos da un poco de risa, pero la verdad es que en términos generales, yo no sé ustedes, pero a mí me genera un poco esto. Ese es Pablo Font. Y entonces, frente al mural de la represión de Cauduro, pero esa imagen es lo que no sé si ustedes les genera como miedo frente a, sobre todo a quienes nosotros queremos, frente a quienes son significativos e importantes. Entonces, la pregunta a compartir con ustedes el día de hoy es, siendo educadores, siendo formadores, ¿cómo nos interpela esta circunstancia? Ya se dijo que la situación es inédita, que periodistas, que maestros, que padres, que autoridades, que sociedad civil organizada, sabemos poco y tenemos que reconocer que estamos frente a una situación históricamente inédita. No quiere decir que no tengamos que reaccionar de la manera más inteligente, más decidida, con la que podamos reaccionar. Y de eso va lo que viene de aquí al final. Es en serio que, por un lado, son hipótesis. Yo vengo más confiado en ustedes y en la capacidad de releer esto y de creativamente transformarlo en algo que sea significativo para las personas que están cotidianamente frente a ustedes, que de nuestra propia capacidad como una solución definitiva. Sin embargo, también vengo confiado de que algunas de las experiencias, porque esas sí no son teorías ni hipótesis, que nos han tocado o testimoniar o iniciar o acompañar, pero ya no son historias, son historias de carne y hueso. Algo que yo he aprendido de Font es eso. Yo era más filósofo así como de los que había antes, ¿no? En donde cada vez que yo entendía que un concepto se podía encarnar y contar en una historia de carne y hueso, de una persona así, con nombre, con apellido, con una vida, entonces eso ya dejaba de ser simplemente una teoría. Y de aquí va un poco lo que queremos contar. Nada más como hipótesis, yo les quiero presentar esto. Fíjense ustedes en el círculo que a veces estamos cayendo. Tengo miedo, obviamente, y ahí lo dejó el asunto. Por lo tanto, pues me encierro, ¿no? Y si me encierro, pues no salgo a las calles, al espacio público, lo cedo. Va a haber menos violencia o más violencia, va a haber más violencia porque yo no salgo. Entonces, pues el parque que estaba cerca de mi casa, en donde yo, por ejemplo, que yo soy literalmente niño de la calle, yo me hice en el parque con mis cuates y jugando hasta fútbol, béisbol y tenis, canicas en el parque. Yo ese soy. Pero si yo dejo ese espacio al crimen organizado, la violencia no se va a combatir. Y aquí yo, perdón, mi amargura del mes, pero la tengo que compartir como todos mis entusiasmos del mes, es que hay una mano que no es tan invisible, que de alguna manera esa violencia le da un tratamiento, ahorita vamos a hablar a qué me refiero, que vuelve a generar más miedo, y ese círculo vicioso, la pregunta es si lo podemos canalizar simplemente de otra manera. Donde el uno sería el que tuviera más, y están todos los países latinoamericanos. ¿Qué número somos, México, hoy? De Latinoamérica, sí. El 1, 2, 25. Somos el 25.
somos el 25 y ahí están. Son los índices de homicidios por cada 100.000 habitantes, no salen bien ahí completo, porque son varios. Digamos, vamos a la última columna, que son los promedios de 2003 al 2008. México tiene 10.9 en promedio contra El Salvador. Creo que Venezuela ya está en top 1 ahí, en este año, pero es muy interesante. Si ustedes, no sé, me llama mucho la atención toda esta proyección que hay de Brasil, ¿no? Todo lo que escuchamos de Brasil, Lula, la revolución de Lula, la maravilla. Bueno, Brasil es el número 10 en términos de homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, es mucho más peligroso, de acuerdo a este indicador, ir a Brasil, que va a ser el futuro sede de la Copa del Mundo, que México. Entonces hay un tema de percepción y de realidad, que el tema como educador es desarrollar mentes críticas, informar, que nuestros chavos se informen de manera fundamentada de lo que estamos hablando. Fíjense que no se trata de minimizar las cosas, o sea, simplemente se trata de entender que es tan perverso minimizar un problema y decirle que tiene gripa, que tiene cáncer, como maximizarlo al grado de llevarlo a la parálisis. Y de esto vamos a hablar hoy. Estos son datos de unos investigadores sociales respetables. Consulten la revista Nexos, no la última, la penúltima, y van a ver ustedes que no estamos inventando números. Pero la pregunta es quién impone la agenda educativa y la agenda política. Y a veces pareciera que son los medios. Esto viene en un artículo que se llama precisamente violencia mediática, quienes ya se dieron cuenta que venden. Yo soy columnista de la revista Este País, platicaba esto con Federico Reyes Heroles, me decía, bueno, mira, el publicar que hubo 4 muertos en tal lugar o 20 es obligación del periódico. El ponerlos en primera plana descabezados es trabajar para el narco, punto final. Entonces ahí lo dejo, pero me parece bien interesante. Y la siguiente lámina muestra que además está perfectamente dentro de las ciudades y dentro de las ciudades en polígonos muy concretos, focalizado el fenómeno. Y eso es ciencias sociales, y lo que dice Jorge yo lo creo. La primera vocación de un maestro es el pensamiento crítico, es el culto a la cifra dura, es poder entender las realidades desde la investigación y no desde el terror que nos generan, ¿quiénes? Los medios de comunicación en este caso, los que sean, no importa. Pero yo aquí lanzo algo, hagan mañana la pregunta con sus alumnos y van a ver que ellos también creen que viven en el peor lugar del mundo, y eso no se lo merecen, no se lo merecen, porque no es cierto. Si fuera cierto, habría que decirlo, pero si no es cierto, hay que decirlo también. Y eso ahí lo dejo como un primer dato. Yo formo parte del Consejo Nacional de México Unido contra la Delincuencia y tengo muy claro que ese tercer espacio es fundamental, porque es ahí donde actúa la sociedad civil, porque es ahí donde extendemos nuestras capacidades individuales para poder generar algo que contribuya a este país, y muy probablemente es el terreno propio de la educación. ¿Qué pasa? Bueno, entre paréntesis, a mí me ha fascinado siempre esa oración de los Alcohólicos Anónimos, que me parece sabiduría pura, es inteligencia pura de decir, pues que no desgaste uno tanta energía en querer cambiar cosas que no están en sus manos. A mí me pasó siendo director, yo fui 10 años director de la escuela, lo cual, como ustedes, te permite intentar ser el mejor alumno de tus alumnos. Y me acuerdo que fuimos a una actividad con unos chavos, habíamos una actividad recreativa de vínculo de chavos con y sin discapacidad, y uno de nuestros alumnos, Fernando Monroy, baterista de 14 años, escribía una reflexión que decía: yo al principio, cuando vi estos chavos, yo quería que milagrosamente pudieran ser como yo. Y luego lo escribía, pero luego me di cuenta que eso no era posible, así que decidí hacer lo que sí era posible, que era llenar de alegría y de amistad para ellos, para mí este día, y hacer lo único que repetiría en nuestras vidas. Yo pensaba, qué padre es aprender, ¿no? ¿Cuántas veces por andarnos dando vueltas a lo que no podemos hacer, dejamos de lado lo que sí podemos hacer? Y un ejemplo es nuestros hábitos de consumo. Es impresionante, ¿no? Es impresionante en nuestros países los niveles de ostentación y de opulencia. Es parte de la cultura del narco, evidentemente.
evidentemente, en los que de repente nos movemos, ¿no? Y ahí, en la simple comprensión, yo mañana honrosamente estaré en el evento con Amartya Sen dando ética del consumo, en el simple ejercicio reflexivo de entender cómo hemos estratificado, cómo hemos compartamentalizado la sociedad, ya no en clases sociales, sino en estratos de consumo, ya nos podemos dar una idea de algo que sí está en nuestras manos, cada quien a su medida, el poder transformar. Lo dejo allí como un dato para que empecemos a sacar conclusiones, para que veamos qué tanto nosotros podemos caminar en este sentido y ayudar a otros a caminar en este sentido, ¿no? De sociedades en las cuales el tener, no es que fuera mal visto, pero alguien discretamente a la opulencia en la cual lo que antes era de mal gusto, demostrar lo que uno tenía, se vuelve la cultura, ¿no? Y ahí lo dejo, porque evidentemente cuando yo trabajando con los chavos banda, me acuerdo un día en casa del Chinchachoma, que me tocó estar con ellos, era un día muy difícil para ellos, se había muerto uno de los chavos. Chinchachoma estaba en Canadá dando alguna conferencia, nos pidió que fuéramos simplemente a ver la tele, acompañarnos, y en el ver la tele, de repente, a la hora de ver los comerciales, caigo en la cuenta, era un anuncio de Chrysler que decía: gana usted más de tantos salarios mínimos, y sería así, una palomita. ¿Tiene usted deseos de todo de la palomita así? Pues entonces pase por su coche, ¿no? Y cuando hacían las preguntas, esas que denotaban lo enormemente fácil que es tener un coche, a coro los chavos, ya te los imaginarás, maravillosamente echados en un sillón: ¿tiene usted? No. ¿Te imaginas lo que la mercadotecnia y la publicidad ejercen como violencia invisible, cotidiana, permanente frente a la ciudadanía mexicana? Bueno, ahí te lo dejo.